Bien, vamos a ver una forma sistemática de resolver los circuitos. ¿Vale? La idea aquí es encontrar un procedimiento que siguiendo los pasos, siguiendo el algoritmo, pues podamos plantear las ecuaciones, un sistema razonable de ecuaciones que nos permita determinar cualquier magnitud eléctrica en un circuito. Vamos a ver en concreto un método que se llama ecuaciones de nudos. Antes de eso interesa hacer una reflexión acerca de qué son incógnitas y con cuántas ecuaciones contamos. ¿Vale? Esto lo hemos comentado en alguna ocasión. ¿Vale? Vamos a fijarnos, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos ahí. Tenemos un circuito que tiene una fuente de intensidad y que tiene 3 resistencias. Bueno, pues el número de incógnitas es sencillo. En este caso son elementos de una puerta, ¿vale? Vamos a simplificarlo, ya habrá oportunidad de introducir elementos más complejos. Son elementos de una puerta, es decir, tienen 2 terminales, son dipolos, y cada uno de estos dispositivos tienen asociadas 2 magnitudes eléctricas, una tensión y una intensidad. De manera que si tenemos B elementos, por cada uno de ellos, pues vamos a tener 2B ecuaciones. ¿Vale? Fijaros que en lo que tenemos aquí tenemos 3 resistencias y una fuente de intensidad, 4, pues tendríamos 8 incógnitas. ¿De acuerdo? Otro dispositivo, 8 incógnitas. Bien, ¿con qué ecuaciones contamos? Bueno, pues cada uno de los dispositivos tiene una ecuación. ¿Vale? Las resistencias. Es sencillo. Introducen lo que llamamos ley de Ohm, una relación entre la tensión y la intensidad en una resistencia a través de un parámetro mayor que 0, que es un valor que se llama resistencia. Pero es que las fuentes también introducen restricciones o introducen ecuaciones. Es decir, en este caso tenemos una fuente de intensidad. En una fuente de intensidad se conoce el valor de la intensidad, pero se desconoce el valor de la tensión. ¿Vale? ¿Eso a qué nos lleva? Pues nos lleva a que vamos a tener un dato, ¿vale? O aquí tendríamos un dato adicional. ¿De acuerdo? Vale, esto entonces, por cada uno de los dispositivos tenemos una ecuación. ¿Vale? O sea, tenemos 2B incógnitas, B ecuaciones, es decir, nos quedarían por cubrir otras B incógnitas. ¿Vale? Necesitamos más ecuaciones. ¿De dónde van a salir el resto de ecuaciones? Pues como podéis imaginar, de las leyes de Kirchhoff, de la primera y de la segunda ley. ¿Cuántas leyes de Kirchhoff podemos plantear? Bueno, en primer lugar, las leyes de Kirchhoff se plantean en los nudos, es decir, elementos de interconexión de los dispositivos, y podríamos plantearlas todas, tantas como nudos tenemos. Pero resulta que no todas son linealmente independientes, es decir, una de ellas es combinación de las anteriores. De manera que podemos tener tantas ecuaciones por la primera ley de Kirchhoff como nudos hay menos 1. ¿De acuerdo? N-1, ¿vale? Si hay n nudos, n-1. ¿Cuántas ecuaciones se pueden plantear con la segunda ley de Kirchhoff? La segunda ley de Kirchhoff, ley en la que utilizamos las tensiones, ¿vale? Caminos cerrados. Bueno, pues aparecen tantas ecuaciones o tantas leyes de Kirchhoff como sean necesarias para cerrar el sistema. Es decir, si teníamos 2B incógnitas, le quitamos B ecuaciones de los elementos, le quitamos n-1 de la primera ley de Kirchhoff, pues lo que queda va a ser cubierto con la segunda ley de Kirchhoff. ¿Vale? Con esto tendríamos un sistema completo, todas las ecuaciones, todas las incógnitas, ¿vale? Pero no es necesario plantear sistemas tan extensos, ¿vale? Se suele aplicar dos enfoques
donde se reduce un poco el número de ecuaciones, que es el método de los nudos, ecuaciones de nudo y el método de las mallas. ¿De acuerdo? Voy a contaros de una forma muy clara, muy objetiva, el método de los nudos, ¿vale? No voy a entrar a deducirlo. ¿Cómo se aplica la metodología de nudos? Bueno, lo primero es conocer qué es esto de los nudos, ¿vale? Es básicamente coger el sistema de ecuaciones anterior, pero vamos a introducir una nueva variable, ¿vale? No os asustéis, ¿vale? Es decir, bueno, pues ya había un montón de variables, no pongan nuevas variables. Bueno, esta variable viene a ayudar. Vamos a introducir un nuevo concepto que se llama tensiones de nudos. ¿Qué es una tensión de nudo? Bueno, pues es una tensión y es una tensión, es una diferencia de tensión, ¿vale? Los nudos son, ya sabéis, donde interconectamos elementos. Aquí estaría el nudo A, aquí estaría el nudo B, aquí estaría el nudo C, ¿de acuerdo? Bueno, pues uno de ellos es el nudo de referencia, ¿vale? Como es la masa, ¿no? Como el nudo de puesta a tierra, ¿vale? Que se utiliza esa denominación, bueno, ese término en asignaturas, digamos, ya más avanzadas, ¿no? De instalaciones eléctricas. Bueno, pues un nudo de referencia, y la tensión de nudo pues va a ser la tensión de un nudo con respecto a ese nudo de referencia. Es decir, la tensión U sub A es la tensión de este nudo A con el nudo de referencia, ¿vale? Esta sería la tensión del nudo A. La tensión del nudo B sería, pues, la diferencia de tensión entre el nudo de B y el nudo de referencia. ¿Vale? Eso serían dos nuevas variables. ¿Vale? Estas dos nuevas variables se pueden relacionar con las tensiones que hay en los elementos, ¿vale? Sin ningún problema. De hecho, lo tenemos aquí. ¿Quién es la tensión U sub A? Pues la tensión U sub A coincide con la tensión que tiene la fuente, la U sub 1. ¿Quién es la tensión U sub 3? ¿Vale? Pues esta U sub 3 se puede relacionar como la diferencia de tensión entre U sub A y U sub B, entre las tensiones de nudo. ¿Vale? Si eso no se ve, pensadlo de la siguiente forma. ¿Vale? Lo pongo aquí para que se vea. ¿Vale? R3 y su tensión U3. ¿Vale? Esto está conectado al punto A y al punto B. ¿De acuerdo? Bueno, conocemos la tensión que hay entre A y el nudo de referencia, ¿vale? Le hemos llamado U sub A. Sabemos la tensión que hay entre B y el nudo de referencia, le hemos llamado U sub B. Si aplicamos una segunda ley de Kirchhoff moviéndonos en este camino cerrado, ¿qué nos queda? ¿Vale? Pues nos quedaría, si me muevo hacia la derecha, en sentido de aguja reloj, U sub 3 más U sub B menos U sub A igual a 0. ¿Vale? Es decir, que U sub 3 es U sub A menos U sub B. ¿Vale? Es decir, que conociendo las tensiones de nudos, se puede calcular cualquier tensión en cualquier elemento del circuito. Por lo tanto, es una variable muy interesante de conocer, porque una vez que la conoces, puedes determinar cualquier tensión, y una vez que determinas cualquier tensión en cualquier resistencia, por ejemplo, con la ley de Ohm podrías determinar la intensidad en esa resistencia. Es decir, que conocido ese paquete, digamos, es un paquete mínimo de incógnitas, las tensiones de nudo, que nos permite determinar tensiones e intensidades en cualquier parte del circuito. ¿Vale? Por lo tanto, es una cosa muy interesante de poder determinar. ¿Vale? ¿Que te hace falta determinar todas las tensiones y todas las intensidades? Bueno, pues lo haces. Que no, que con las tensiones de nudo te apañas y puedes calcular las magnitudes que te están preguntando en ese circuito, pues con eso es suficiente. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo se calculan las tensiones de nudos. ¿Vale?
Ya os digo, aquí lo tenemos un poco la obtención de las ecuaciones de nudo aplicando sencillamente leyes de Kirchhoff y las ecuaciones de los elementos, la definición de tensión de nudo y ordenando las ecuaciones, ¿vale? Y va a salir una cosa que tiene forma matricial, lo podemos expresar de forma matricial, donde aparecen las tensiones de los nudos, ¿vale? U sub A, U sub B, y aparece también un término independiente, donde aparecen en el término independiente los valores de las fuentes de intensidad, ¿vale? Los valores de fuente de intensidad en el término independiente, es decir, que es un dato, ¿vale? Estos serán 8 amperios, lo que toque, ¿vale? Lo que aparece en la matriz que hay delante de las tensiones de nudos, fijaros que aparece la letra G, ¿vale? Si alguien no se acuerda, la G es la conductancia, que es la inversa de la resistencia, ¿vale? Y tiene lógica. Estamos multiplicando una cosa dimensionalmente por una variable que son tensiones para que nos den intensidades, ¿vale? Si alguien se acuerda de la ley de Ohm la podemos expresar como U igual a R por I o como I igual a G por U, ¿vale? Pues estaríamos en este caso, ¿vale? Pero de manera matricial, ¿vale? Sería como una super... De manera, ya me digo, estoy diciéndolo de una manera un poco coloquial, ¿no? Una super ley de Ohm, ¿vale? De todo el circuito, ¿vale? Pero donde las conductancias juegan un papel relevante, ¿vale? Bien, ¿cómo se plantea un sistema de ecuaciones de nudos sin tener que pensar demasiado? Pues siguiendo una serie de reglas, ¿vale? Siguiendo unas reglas. Voy a usar este ejemplo de base, que es un ejemplo sencillo. Luego haremos uno un poquito más complicado, ¿vale? De ecuaciones de nudo. Voy a borrar un poquito, ¿vale? Para que se vea un poco mejor lo que vamos a hacer. Bien. Reglas que hay que seguir. Bueno, hay que saber lo que contiene los elementos de las ecuaciones de nudo. Ya os digo, va a aparece una matriz. Lo voy a poner por aquí, por un lateral. Aunque está aquí escrito, pero vamos a ponerlo aquí. Tenemos una matriz que va a estar llena de conductancias, ¿vale? Tenemos un vector de incógnitas, que son las tensiones de nudo. En este caso tenemos dos, U sub A, U sub B. Y tenemos un término independiente con intensidades. Bueno, pues hay que saber qué es lo que va en cada uno de estos elementos. A mí me ayuda, digamos que una fila va a estar relacionada con el nudo A, la otra fila va a estar relacionada con el nudo B, y una columna que está relacionada con el nudo A, una columna que está relacionada con el nudo B. ¿Vale? Bien, ¿qué hay que poner? En cada elemento, es una matriz 4×4, ¿no? Ahora voy a hacer la división. ¿Qué hay que poner en cada uno de estos elementos de la matriz de conductancia? Bueno, pues la regla dice, en los elementos diagonales, ponga usted las conductancias conectadas en el nudo. ¿Vale? Bueno, pues eso es fácil. Hay que ir al circuito, hay que mirar qué conductancias están conectadas y ponerlas. ¿Vale? Pues vamos a empezar con el elemento diagonal del nudo A. Me vengo aquí al circuito, miro y ¿qué veo? Pues veo que hay una resistencia, o la inversa, una conductancia, ¿vale? Se ha movido esto. R4 y R3, ¿vale? Son las dos que hay. Luego aquí hay otra cosa, pero es una fuente de intensidad, eso no. Bueno, pues esas dos conductancias van en el elemento diagonal. Esto se ha movido. Vale, en el elemento diagonal. Hemos dicho R3 y R4.
¿vale? Pues lo ponemos G3 G3 más G4, ¿vale? En el otro elemento diagonal, el que está en B, nudo B, ¿qué hay conectado? Pues tenemos R3, R4 y R2, ¿vale? Pues lo ponemos G2 más G3 más G4, ¿vale? Y los elementos no diagonales, o sea, diagonal, sumatorio de las conductancias conectadas en el nudo, ¿vale? En los no diagonales, lo que se conecta, o lo que le hay que poner es las conductancias compartidas entre los nudos, voy a poner I y J, ¿vale? O sea, lo que se comparte, lo que hay conectado entre esos dos nudos. Por ejemplo, entre el nudo A y el nudo B, lo que hay conectado, lo vemos aquí, entre el nudo A y el nudo B tenemos conectado R4 y R3, ¿vale? Bueno, pues esas conductancias cambiadas de signo, no me preguntéis por qué cambio de signo, bueno, si me lo podéis preguntar, ¿vale? Eso saldría de la deducción de aplicar todo esto, aplicando la ley de Kirchhoff, la ecuación de elementos, sale un signo negativo, ¿vale? Pero la idea de esto es aprendernos las reglas, ¿vale? Y aplicarlo, ¿vale? Las conductancias que se comparten entre los nudos cambiadas de signo. Entonces, ¿vale? Si se comparte R3 y R4, pues menos G3 menos G4, ¿vale? Eso es lo que se comparte entre A y B, ¿vale? Pero entre B y A, ¿qué se comparte? Pues lo mismo, ¿vale? Lo mismo es ir de A a B que de B a A, ¿vale? Es una matriz simétrica, en este caso, ¿vale? Y ya tendríamos completado la matriz de conductancias para las ecuaciones de nudos de este circuito. ¿De acuerdo? ¿Vale? Sería menos de sub IJ, ¿vale? Ya saben, para rellenar esta matriz, elementos diagonales, sumatorios de las conductancias conectadas en el nudo, sumatorio de elementos no diagonales, en los elementos no diagonales, suma de las conductancias compartidas entre los dos nudos, ¿vale? Conductancia, no, si hay una fuente, se ignora. Vale, ¿qué pasa con la fuente? Bueno, pues las fuentes de intensidad van en el término independiente, porque es un valor conocido, ¿vale? Bien, ¿cuánto vale? ¿Cómo entra ese valor de la fuente de intensidad en las ecuaciones? Pues se tiene el criterio egoísta. Si la intensidad está entrando en el nudo, la ponemos con valor positivo, y si está saliendo, con valor negativo, ¿vale? En el nudo A, la fuente de intensidad, la flechita, ¿está entrando en el nudo A? Sí, pues va con signo positivo. Y su A. ¿Vale? En el nudo B, pues en el nudo B no hay ninguna fuente de intensidad conectada, ¿vale? Si hubiera aquí una fuente conectada saliendo hacia otro nudo H, ¿vale? Pues le pondríamos un valor negativo, pondríamos menos y sub G2, ¿vale? No es el caso, ¿vale? Estoy poniéndolo como ejemplo. Como no hay nada, pues 0. No hay ninguna fuente, pues se pone 0 y nos quedamos tan tranquilos. ¿Vale? Bien, ¿y con esto qué se consigue? Pues con esto lo que hemos conseguido es un sistema de ecuaciones perfectamente ordenado, matricial. Lo que haríamos sería invertir la matriz de conductancias, multiplicarla por el término independiente de intensidades, y esto daría como resultado las tensiones de nudos. Y como hemos visto al principio, conocidas las tensiones de nudos, que me pregunten lo que quieran, lo conozco todo. ¿De acuerdo? Vale. Bien, pues vamos a hacer otro ejemplo.
¿vale? Esta vez un ejemplo un poquito más duro o más complejo, ¿no? Más bien, ¿no? Más que duro, complejo. A ver, voy a buscar algo por aquí. Vale, vamos a buscar uno que tenga un poquito de todo, incluso que tenga alguna cosa un poquito más difícil. Vale. Vamos a ver casos excepcionales. Fijaros que este caso lo hemos abordado con una fuente de intensidad. ¿Vale? Es decir, voy a poner otro ejemplo, ¿vale? Me lo estoy inventando. Nudo A, nudo B, más 3 nudos. Nudo C, R1, R2, ¿vale? Una fuente de intensidad, me lo pongo aquí. Y ahora voy a poner aquí, por ejemplo, una fuente de tensión. R4. Y esto lo voy a llamar RG, ¿vale? Vamos a ver ahora casos singulares. Recordamos que las ecuaciones de nudos tienen una estructura, matriz de conductancia, tensiones de nudos, vector de intensidades de fuentes, ¿vale? Intensidades de fuente independiente, ¿vale? ¿Qué sucede? Que a las ecuaciones de nudos lo que le viene bien, lo que resulta interesante es que tenga fuentes de intensidad. ¿Qué pasa cuando aparece una fuente de tensión? Bueno, pues hay que trabajar un poquito. Cuando hay una fuente de tensión nos tenemos que poner alerta y trabajar un poco digamos, la estructura de las ecuaciones. Se procede de la misma forma. Fijaros el caso que tenemos aquí. El caso que tenemos aquí es el caso más amigable. Digamos que sería muy parecido a lo que hemos hecho ahora. Aquí tenéis una fuente de intensidad, que le voy a llamar I sub G, ¿vale? Y una fuente de tensión que aparece aquí. Pero se trata de lo que se llama fuente de tensión acompañada. ¿Vale? Cuando veáis una fuente de tensión que tiene en serie, ¿vale? Conexión serie, lo que quiere decir es que están conectadas a través de uno de los terminales. No hay nada conectado adicionalmente, sino que está uno detrás de otro, perfectamente en fila. Cuando estamos en este caso, esta fuente, ¿vale? Si no lo entendéis ahora, pero por lo menos quedaros con la idea, ¿vale? Se puede transformar a algo equivalente. Esto es una fuente, esto es lo que se llama fuente real de tensión. Pues se puede transformar a alguna cosa que es una fuente real de intensidad. Cuando hablo de transformar, es que lo que voy a hacer es sustituir la patata, ¿vale? Lo que he marcado en la línea esta. Lo voy a sustituir por algo que sea equivalente desde los terminales, ¿vale? Desde los puntitos de conexión, ¿vale? Internamente será distinto, pero desde fuera, la tensión y la intensidad que habrá fuera de esos terminales sería la misma que si estuviera el circuito original. Bueno, pues esto tiene una equivalencia usando una fuente de intensidad. Y dado que a las ecuaciones de nudo le gusta y le viene bien la fuente de intensidad, pues haríamos esa conversión, ¿vale? La conversión es muy sencilla. Se puede sustituir esto por una fuente de intensidad, ¿vale? Que tiene de valores lo siguiente. El valor de la fuente de intensidad es el valor de la tensión U sub G dividido RG. Y el valor de la resistencia que lo acompaña es RG, o sea, la misma que teníamos aquí, ¿vale? O sea, con los mismos parámetros de la fuente de tensión en serie se puede
digamos, hacer esta conversión y obtener esta fuente equivalente, ¿vale? Y esto sería equivalente ¿desde dónde? Desde estos terminales, ¿vale? Digamos que cambiaría una caja por otra, ¿vale? Cambio la patata por la patata amarilla y eso sería equivalente desde los terminales de color verde. ¿De acuerdo? Bien, una vez que haga eso, ya puedo aplicar lo que es la metodología que he visto para ecuaciones de nudo. ¿Vale? Lo voy a representar, lo voy a aplicar y pasaríamos a otro de los casos singulares. ¿Vale? O sea, cambiaríamos esto por lo que tenemos aquí, la nueva alternativa sería esta fuente, RG, la fuente de intensidad, ¿vale? I sub G. Bueno, esta I sub G, ponemos lo que vale ya, ¿vale? Voy a poner lo que vale, que es U sub G dividido RG, ¿vale? Para que tiene unidades de intensidad, ¿vale? Lo de las flechitas hacia arriba o hacia abajo de la fuente de intensidad no es casual. Para que se mantenga la equivalencia, tiene que ser con referencias activas, ¿vale? Saliendo del terminal positivo de la fuente de tensión, ¿vale? Esa es la conversión. Podríamos demostrarlo, ¿vale? Aplicando leyes de Kirchhoff, ley de Ohm, ¿vale? Se podría demostrar que todos estos dos circuitos son equivalentes. Equivalente es que la intensidad que salga desde aquí y la tensión que hay en el circuito, ¿vale? Es la misma en un lado, en uno y en otro, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa equivalente. Bien, bueno, pues vamos a plantear las ecuaciones de nudos de este circuito que nos ha quedado aquí, ¿vale? Pues lo que hacemos primero es la matriz. Ponemos la matriz, ya os digo que a mí me ayuda poner las letritas de los nudos, en este caso tenemos 3, ¿vale? Bueno, realmente son 4 nudos con el de referencia, A, B, C, ¿vale? Esta sería la matriz de conductancias, y lo que hago ahora es poner el vector de tensiones de nudo, U sub A, U sub B, U sub C, y el vector de término independiente. Bueno, pues, ¿qué hacemos ahora? Pues seguimos la regla. Términos diagonales, términos no diagonales. Términos diagonales, conductancias conectadas en el nudo. Vale, en el nudo A tengo G1, ¿de acuerdo? Tengo G4 y tengo también esta de aquí, ¿vale? La que aparece en la fuente real de intensidad. Dame un poquito más de espacio. Término diagonal, ¿me dejo alguna? No, RG, R1, R4. Término diagonal B, ¿vale? Pues aquí tendríamos R1 también, R2, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Lo ponemos G1 más G2. Término diagonal C, me lo decís vosotros, R3, G3, 2, 4. G2, G3, G4. ¿De acuerdo? Bien. Términos no diagonales. ¿Qué comparten A y B? A y B comparten G1, ¿vale? Pues menos G1. ¿Qué comparten A y C? Comparten G4. Pues ponemos menos G4. ¿Qué comparten B y C? Comparten G2. Pues ponemos menos G2. ¿Vale? Ya sabéis que es simétrica. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y ya lo que quedaría es término independiente. ¿Vale? Término independiente, intensidades que entran en el nudo, si entran son como positivas y si salen como negativas. Intensidades que entran en el nudo A, pues entra... Vale, yo esto lo he pintado de esta forma y a alguno le puede extrañar, ¿vale? Que lo haya pintado así, ¿vale? Esto también, igual que lo he pintado así, lo podría haber pintado de esta otra forma.
Se ve mejor así, ¿verdad? ¿Vale? A nadie tampoco le ha extrañado que esto de aquí es un nudo, ¿vale? Todo esto de aquí es un nudo. Lo que pasa es que lo hemos representado de esta forma, pero es el mismo nudo, ¿vale? Igual que lo conecto las cosas de esta forma, las podría conectar todas puestas en todos los cables, igual que hago así, con un cable, otro cable y otro cable, lo podría conectar todos los cables en un punto, ¿vale? Sigue siendo un nudo eléctrico. Bien, bueno, pues intensidades que entran en el nodo A, pues esta que he calculado antes, como U sub G partido R, RG. Intensidades que entran en el nudo B, pues entra una intensidad llamada I sub G. Intensidades que entran en el nudo C, no entran ninguna, 0. ¿Vale? Ya estaría listo el circuito, las ecuaciones de nudo de ese circuito. ¿Vale? Bien. Bueno, pues vamos a ver dos casos más. Voy a ver dos casos más. Vamos a ver un caso donde lo que tengamos sea una fuente no acompañada, ¿vale? Porque la fuente de tensión que teníamos al principio estaba acompañada, ¿vale? ¿Qué pasa si esa fuente no está acompañada? Os hago el caso, ¿vale? Ese caso parece más difícil, pero ¿qué va? No es... Bueno, lo aprovecho... Voy a reaprovechar el dibujo que tengo aquí. Bueno, no. R1, R2, R3. Vale, voy a llamarle igual. Ponemos aquí. Vale, nudo. Vale. Entonces R1, R2, R3 abajo. R3 abajo. R4 entre A y B. Entre A y C. R4. ¿Vale? Una fuente de intensidad aquí. Mantenemos el mismo nudo de referencia. Esto es A, B, C. Y ahora lo que hago es... Tenemos una fuente de tensión no acompañada. ¿Vale? Una fuente de tensión que tendrá un valor 12 voltios, 34, lo que toque, pero no está acompañada. No hay una resistencia aquí en serie. ¿Vale? No la tenemos. Y ahora nos preguntan ecuaciones de nudos. Plantear las ecuaciones de nudos. Bueno, pues este caso, aunque creáis que puede ser un poco más complejo, no lo es. ¿Vale? Veamos. El procedimiento siempre seguimos el mismo. ¿Vale? Vamos a seguir el mismo procedimiento. Pero en este caso voy a sustituir, como a las ecuaciones de nudos tienen la forma que hemos comentado, ¿no? Donde lo que le gusta son intensidades, fuentes de intensidad, ¿vale? Pues hagamos eso. La fuente de tensión, U sub G, que es conocida, ¿vale? Que esto es un dato. Pues lo que voy a hacer, lo voy a sustituir. En este caso, ¿por qué va a ser? Por una fuente de tensión, de una fuente de intensidad de valor desconocido. No sé lo que vale, ¿vale? Porque yo no sé la intensidad que pasa por aquí hasta que no lo resuelva el circuito. ¿Vale? Lo que hago es sustituir una cosa por otra, ¿vale? Esto es aprovechando la regla teorema de sustitución, ¿vale? Lo podemos sustituir una cosa por otra, ¿vale? Siempre y cuando mantengamos el valor de las magnitudes eléctricas. Lo que pasa es que aquí estoy haciendo una chapuza, ¿vale? Ahora veréis por qué. Pero como no hay otra, no tenemos otro método mejor, vamos a usarlo. Vale, una vez que lo he sustituido por una fuente de intensidad, ¿vale? Voy a usar el mismo circuito, ¿vale? No, para no tardar mucho, ¿vale? Pongo la I sub X, planteo las ecuaciones, ¿vale? ¿Y qué digo? Pues digo lo siguiente, hacemos lo mismo, matriz de conductancia A, B, C, A, B, C, matriz. Esto es un poco aburrido. Conductancias diagonales, conductancias conectadas en el nudo A, el G1 más G4. Conductancias conectadas en el nudo B,
G1 más G2. El término diagonal, ¿vale? Estamos. Conductancias conectadas en el nudo C. G2 más G3 más G4, ¿vale? Tensiones de nudo, U sub A, U sub B, U sub C. Términos no diagonales. ¿Qué comparten A y B? Comparten menos la G sub 1. ¿Qué comparten A y C? Menos la G sub 4. ¿Qué comparten B y C? B y C comparten menos G sub 2. Y esto es simétrico. ¿Vale? Si no me he equivocado, eso es lo que tenemos. Bien, y ahora vamos con las intensidades. ¿De acuerdo? Intensidad que entran en el nudo A. Pues en el nudo A entra esta bonita intensidad llamada I sub X. Intensidad que entra en el nudo B, I sub G. Y en el nudo C no entra nada, 0. ¿Vale? ¿Por qué decía yo que esto era una chapuza? Porque fijaros, la idea de esto es tener un sistema de ecuaciones donde las ecuaciones tengan únicamente por incógnita las tensiones de nudos. ¿De acuerdo? Tensiones de nudos. ¿Qué está pasando aquí? Fijaros que tenemos un sistema de ecuaciones donde están las tensiones de nudo, U sub A, U sub B, U sub C, pero ha aparecido una nueva incógnita, ¿vale? Y además, 3 ecuaciones, 4 incógnitas. O sea, la cosa no pinta bien, ¿vale? Solución que hay para esto. Sabemos un dato que no hemos usado, y es que la tensión, yo he sustituido una fuente de tensión por una fuente de intensidad de valor desconocido, pero es que ahí hay una fuente de tensión cuyo valor es conocido. ¿Y quién es esa fuente de tensión? Está conectada entre el nudo A y el nudo de referencia. Es decir, U sub A es U sub G. Realmente una de las incógnitas es conocida, ¿vale? Así que vamos a poner este sistema de ecuaciones un poquito más bonito. Vamos a ver, tenemos aquí una cosa que como incógnita, pero que la conocemos, y bueno, una incógnita que no queremos, en fin. Vamos a cargarnos la ecuación de arriba, ¿vale? La ecuación de arriba, porque ya sé lo que vale U sub A vale U sub G. Y me voy a quedar con la ecuación, con las ecuaciones de abajo, ¿vale? Las ecuaciones de abajo. ¿Y cómo son las ecuaciones de abajo? Voy a formularlas, ¿vale? Voy a escribirlas, ¿vale? Fila por columna, ¿vale? Fila por columna, ¿qué resultado da? El resultado que da es el siguiente. Fila por columna es menos G1 U sub A, ¿vale? Y estoy planteando la ecuación de B. Más G1 más G2 por UB menos G2 por UC, ¿vale? Ahí están las 3 incógnitas. Es igual a I sub G, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que como yo sé que U sub A realmente vale UG, ¿vale? Pues lo que voy a hacer es poner aquí U sub G, que es lo que toca realmente, o sea, sustituir, que yo sé que U sub A es U sub G, y dado que esto es un numerito, pues lo voy a pasar al término independiente, ¿vale? Esto que está restando pasa al otro lado sumando, ¿vale? Lo hago sobre esta misma ecuación. En el papel pues borraríamos o escribiríamos de nuevo la ecuación, ¿vale? Entonces aquí vendría más G1 U sub G, ¿vale? Tendríamos esa información. Y lo mismo podríamos hacer con la ecuación de abajo, ¿vale? ¿Cómo quedaría la ecuación de abajo? Quedaría como menos G2 V, espero no equivocarme,
G2 más G3 más G4 UC igual a 0, no, igual a G4 por U sub A, ¿vale? Cambiado, menos G4 por U sub A, cambiado de signo, sería G4 U sub G, ¿vale? Y esto, si ya lo ponemos de manera matricial, queda súper bonito. Tendríamos por un lado, bueno, lo voy a poner, tendríamos por un lado, voy a hacer lo siguiente. Podemos poner de esta forma, ¿vale? G1 más G2 menos G2 menos G2 G2 más G3 más G4 por V UC igual a I sub G más G1 UG y G4 UG. ¿Vale? Ahora sí, ¿vale? Sabiendo también que la U sub A, ¿vale? Vale U sub G, ¿vale? Con este dato podemos determinar las dos tensiones que nos faltan, ¿vale? Invirtiendo esta matriz, multiplicando por el vector determinante independiente, ya tendríamos U sub B, U sub C, ¿vale? Bueno, pues este sería un caso raro. Nos quedaría uno más, que sería cuando la fuente de tensión estaría entre dos nudos, ¿vale? Este es el caso de la fuente de tensión entre un nudo y el de referencia, ¿vale? Quedaría cuando la fuente de tensión está entre dos nudos, A y B, ¿vale? Pero eso lo dejo y os lo paso en otro vídeo. Vamos a ver un caso un poquito más completo, ¿vale? En este caso, ecuaciones de nudo con fuentes dependientes, ¿vale? Además de la fuente independiente de tensión, ¿vale? Una fuente dependiente de intensidad. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo con una fuente independiente de intensidad. Bueno, ecuaciones de nudo siempre tenéis que recordar que es como una ley de Ohm, pero matricial, donde se plantean las tensiones de nudos, ¿vale? Y que lo que interesa siempre es que el término independiente sean fuentes de intensidad. ¿Vale? Si tenemos fuente de tensión, entonces hay que pensar un poquito. ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues tenemos una fuente de tensión. ¿Vale? Este es el mismo caso que veíamos en el vídeo, bueno, hace un rato. Es una fuente de tensión no acompañada, con lo cual la U sub G, la tensión U sub G, pues algo hay que hacer con él. Vamos a hacer lo mismo. La U sub G, esta fuente de tensión que no conozco el valor de la intensidad que circula por ella, pues la voy a sustituir por una fuente de intensidad de valor desconocido que voy a llamar I sub X, ¿vale? Y hago el planteamiento de ecuaciones de nudo canónico como estoy acostumbrado. Tenemos una fuente dependiente que no he puesto aquí. ¿Cuánto vale? Vamos a llamarle I sub. Esta depende de la I sub 3. Vale, voy a llamar I sub 3, ¿vale? Que sería la intensidad esta, I sub 3. ¿Vale? Bien, es una fuente dependiente que para cualquier valor de intensidad I sub 3, bueno, pues ahí hay una fuente de intensidad que vale alfa, un parámetro por I sub 3. Bueno, es una fuente de intensidad, con lo cual no me voy a preocupar de momento, ¿vale? De lo que sí me voy a preocupar es de sustituir la fuente de tensión por una fuente de intensidad de valor desconocido que llamo U sub X, I sub X, ¿vale? Bien, una vez hecho esto, ¿qué hacemos? Pues el planteamiento habitual. Planteamos la matriz, nudo A, nudo B, nudo C, nudo A,
nudo B, nudo C. Conductancias conectadas en el nudo A, bueno, pues tengo G1. Conductancias conectadas en el nudo B, en el término diagonal, ¿vale? Tengo G1 más G2 más G3. Conductancias conectadas en el nudo C, pues solo está G2. ¿Vale? Tensiones de nudos, U sub A, U sub B, U sub C, término independiente. ¿Vale? Completamos la matriz de conductancia. Conductancia compartida entre A y B, pues menos, ¿vale? Recordad que es menos G sub 1. ¿Vale? Conductancia compartida entre A y C, pues no hay ninguna conductancia, lo que está es la fuente dependiente, ponemos un 0. Conductancia compartida entre B y C, menos G2. ¿Vale? Y ya sabéis que es simétrica la matriz, así que simetría, se aplica la simetría y ya tenemos la matriz de conductancia. Término independiente. Aquí la cosa se pone interesante. Intensidades que entran en el nudo A como positivas si estuvieran saliendo negativas. Intensidades que entrantes, pues tenemos la I sub X, este valor desconocido, y también tenemos la fuente dependiente, como alfa I sub 3. Intensidades que entran en el nudo B, ninguna. Intensidades de fuente de intensidad. Intensidades que entran en el nudo C de fuente de intensidad, pues mira, está entrando I sub GI, ¿vale? Está entrando esta y además está saliendo la intensidad de la fuente de intensidad dependiente, el alfa, ¿vale? Entonces eso va con signo negativo, ¿vale? Ya os digo, aquí os cuento el procedimiento, no os cuento el porqué de las cosas, ¿vale? Si es entrando positiva, si es saliendo con signo negativo. Menos alfa I sub 3. Vale. Bien. Recuento de ecuaciones y de incógnitas. Fijaros cómo está la cosa. La cosa está que tenemos nuestras tensiones de nudos. Genial. Tenemos una nueva incógnita, que es I sub X. Y luego tenemos una cosa aquí horrorosa, que es que aparece aquí una intensidad que ni nos va ni nos viene y no es una tensión de nudo. Y lo que queremos es un bonito sistema de ecuaciones donde las únicas incógnitas sean las tensiones de nudo. Entonces hay que manipular un poco este sistema para adecuarlo, ¿vale? Bueno, lo primero, ya sabéis que tenemos una fuente de tensión ideal de valor U sub G en el nudo A y eso lo que hace es que la tensión del nudo A no sea desconocida, sino que sea conocida y que vale U sub G, ¿vale? En virtud de eso, podemos simplificar un poco el sistema de ecuaciones y quitarnos de en medio esta ecuación. Oh, bueno, no quería quitarlo de esa forma. A ver. Ahí está. Bien, podemos quitar en medio esa ecuación y quedarnos con las anteriores, ¿vale? Y vamos a ponerla de una forma más coherente. Es decir, que menos G1 multiplicado por U sub A, ¿vale? Que es U sub G, menos G1 por U sub G, ¿vale? Luego lo voy a pasar al otro miembro. Lo voy a pasar ahí, ¿vale? Como ya hemos hecho el problema anterior, tenemos un poquito más de pericia. Bueno, sí, lo escribo y lo hago, vale, lo escribo. Venga, en la ecuación B, ¿vale? Estaría menos G1 por U sub A, que es U sub G realmente, más sumatorio de G1 más G2 más G3 por U sub B menos G2 U sub B igual a 0. La ecuación C pues sería básicamente menos G2 U sub B más G2. Ay, me he equivocado, perdón. Aquí, ¿vale? Si me equivoco, me lo decís, ¿vale? Porque hay una otra probabilidad de que me equivoque, dado que estoy bueno, haciendo 20 cosas. ¿Vale? U sub C. Aquí, ¿vale? G2 menos G2 más G2 U sub C igual
a I sub G I menos alfa I3, ¿vale? Bueno, pues esto ya, ¿vale? Esto que está aquí lo paso al otro miembro, ¿vale? Sumando, ¿vale? Permitidme que lo haga sobre esto para no alargarme mucho. Esto cuando tengáis más experiencia lo haréis del tirón. ¿De acuerdo? ¿Y qué me queda? Pues me queda esta cosa tan horrorosa que está aquí, la I sub 3, ¿vale? ¿Cómo nos deshacemos de eso? Pues sencillo. Si les hemos dicho que las tensiones de nudo conocidas, las tensiones de nudo lo conoces todo. Pues si lo conocemos todo, yo a partir de las tensiones de nudos, U sub A, U sub B, U sub C, puedo determinar cualquier tensión, por ejemplo la que está en la resistencia 3, conocida la tensión a la resistencia 3 y usando la ley de Ohm, puedo determinar cuánto vale esta I sub 3, ¿vale? Como función de las tensiones de nudo y sustituir aquí, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer. Si nos fijamos, esta tensión que está aquí, que aparece aquí entre el nudo de referencia y el nudo B, bueno, pues la tensión U3 no es más que U sub B, ¿vale? U sub 3 es U sub B y por lo tanto U sub B dividido R3, o lo que es lo mismo, G3 U sub B nos da I3, ¿vale? Pues sustituimos en nuestra bonita ecuación, ¿vale? Lo pongo aquí, la ecuación C, la voy a expresar de la siguiente forma, como menos G2UV, ¿vale? Estoy reescribiendo, G2UC igual a I sub GI menos alfa, ¿por quién? Por esto de aquí, G3UV, ¿vale? Pero como esto es una incógnita, lo que vamos a hacer es ponerlo en su sitio. Lo paso al otro miembro, ¿vale? ¿Y qué me quedaría? Pues me quedaría alfa menos... Bueno, perdón. A ver, lo pongo aquí, lo voy a poner, pues como vayan... Ponemos aquí. Tenemos alfa G3 menos G2 U sub B más G2 U sub C igual a I sub GI, ¿vale? Que es un dato que es conocido. Entonces el sistema de ecuaciones, ¿cómo queda de ecuaciones de nudo? Pues queda de la siguiente forma. Que U sub A es conocido y vale U sub G, ¿vale? Y luego tenemos una matriz donde tenemos G1 más G2 más G3 menos G2 y luego tendríamos esta ecuación de aquí que sería alfa G3 menos G2 por G y G2 multiplican a U sub A, U sub B y esto es igual a lo que teníamos en la primera ecuación, G1 UG y abajo aquí I sub GI menos... Hay menos, no, perdón. Esto ya ahí me pasa. U sub GI y ya está. Vale, y ya está. Ya tendríamos nuestro sistema de ecuaciones en tensiones de nudos perfectamente resuelto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y este ejercicio es bastante completo porque tiene una fuente de tensión ideal, una fuente dependiente, ¿vale? Y quedaría, esto se puede complicar más. ¿Qué pasa si hay fuentes dependientes de tensión? ¿Qué pasa si hay una fuente de tensión ideal entre dos nudos, entre el A y el B?
Bueno, pues lo iremos haciendo poco a poco, ¿vale? Para tener toda la casuística completa.